Hola a todos, ¿qué tienes en común con un tigre, con un león, con un delfín, con una tortuga? No es cómo comen, obviamente, no es el tamaño, no es el color. Lo que tienes en común con estos animales y todos los animales del mundo es que todos duermen. Lo que tienen en común con los animales es el sueño. De hecho, el sueño es un aspecto muy intrigante de la vida humana, ya que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo. Así que pasamos una tercera parte de tu vida durmiendo y sin embargo no conocemos exactamente cómo es que el sueño funciona. Se desconoce bastante este tema del ritmo de los sueños y cómo afecta a la hormona, etc. Pero sí sabemos que si no duermes correctamente, eso te altera tu salud. El sueño es una función vital y es bien importante que la sepas manejar correctamente. Si te interesa el tema del sueño y quieres dormir mejor, quédate pendiente de este video que va a estar bien interesante. Y si te interesa, dale like, dale subscribe y compártelo, que siempre nos ayuda muchísimo. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC, en Estados Unidos, ellos reportan que 3 de cada 10 adultos duermen 6 horas o menos en un periodo de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que si duermes menos de 6 horas todas las noches o con cierta regularidad, esto te va a hacer un efecto adverso en tu salud. De acuerdo al CDC, ellos reportan que si duermes menos de 6 horas, puedes producir obesidad, aumenta tu probabilidad de sufrir de obesidad por 21%, sufres la probabilidad de sufrir de un derrame, un accidente cerebrovascular por 22%, un derrame cerebral. Aumenta la probabilidad de diabetes por 22% y una de las causas principales de muerte en los Estados Unidos, ataques al corazón, problemas cardíacos, aumentan 35%, ¿ok? Así que si tú quieres cuidar tu corazón, quieres perder peso, quieres evitar la diabetes o prevenir que manifiestes esta enfermedad, pues asegúrate de dormir bien. Y todo comienza viendo un videito como este donde te vamos a enseñar algunas claves que tú puedes aprender para implementar para que duermas mucho mejor. Así que, ¿cómo tú sabes si estás durmiendo bien o no estás durmiendo tan bien? Pues lo primero que puedes notar, obviamente, es que cuando te levantas no te sientes con mucha energía, ¿ok? Sientes letargo y esto te cubre desde la mañana, a veces hasta el mediodía. Y también te das cuenta que te sientes bien cansado después de almorzar. Así que si te pasa que te almuerzas y de repente te sientes con mucho sueño, probablemente no estás durmiendo suficiente. Puedes estar desarrollando algo como el insomnio, que es algo bastante difícil de tratar. Lo veo aquí todo el tiempo en la oficina. Pero vamos a hablar de algunas otras señales críticas que pueden estar diciéndote, dejándote saber que no estás durmiendo correctamente. Vamos a comenzar por te quedas dormido al conducir. Hay personas que les pasa esto. Tienen unos horarios de trabajo bastante erráticos y cuando están guiando se quedan dormidos. Eso obviamente es muy peligroso y hay que identificarlo. Te sientes cansado y también te sientes irritable, malhumorado, pierdes los estribos con facilidad. Esto también puede estar relacionado a la pérdida del sueño. Y también depende de la cafeína. Te levantas por la mañana, tienes que tomar café. Si no tomas café, no puedes funcionar. Esto es una adicción, pero además de eso, puede ser un síntoma de que no estás durmiendo correctamente. Así que vamos a ver. Ya sabes que si depende de la cafeína, te duermes, estás bastante cranky durante el día y se te están olvidando las cosas, pues eso puede ser un indicador de que estás durmiendo mal. Y un problema bastante común en nuestra sociedad, ya se identificó, y en parte es cultural, porque en Puerto Rico, en toda Latinoamérica y en el mundo, una persona que duerme o duerme mucho se considera perezosa, se identifica como una persona que no tiene compromiso, que no es productivo, que no tiene mucha motivación, y la ciencia lo que describe es todo lo opuesto, todo lo contrario. Personas que duermen correctamente, que duermen más de 6 horas, entre 7 a 9 horas, son personas que producen más, tienen mejor memoria y su productividad aumenta, ¿ok? Así que el dormir más no te hace ser una persona perezosa, no te hace ser una persona menos comprometida, al revés, te hace una persona más productiva, con más capacidades para compartir tus dones y brindar servicios a la humanidad. Así que el dormir mucho, como dicen por ahí, no es algo malo, al contrario, es algo bien bueno. Tal vez te has dado cuenta de que te hace falta el sueño ya, con esto es poca información que he compartido contigo.
Pues te voy a dar algunas sugerencias básicas que te puedo dar para que puedas aumentar la cantidad y la calidad de tu sueño. La primera es no dejarlo al azar. Sé organizado con tus horas de sueño. Para ello, usa un dispositivo de medición como los llamados wearables, por ejemplo, un Apple Watch, ¿okay? O el Fitbit, o hay matres que pueden medir la calidad y la cantidad de sueño. A mí me gusta el Oura Ring, que es esta sortita que está aquí, que tiene unos sensores infrarrojos que te dicen los diferentes niveles de sueño y es bien preciso. Lee las arterias de la palma de la mano, bien sensitivo, y puede ser que a mí me gusta, pero en realidad usa el que tú quieras al principio, en lo que vas creando tu hábito. Es importante manejar los alimentos que consumes antes de dormir y a veces durante el día también. El alcohol acelera el ritmo cardíaco y deteriora el sueño, así que el alcohol definitivamente no es algo que quieres usar. Quédate pendiente de este canal que vamos a estar haciendo un video dedicado exclusivamente al café y el alcohol, las dos drogas más comunes en el mundo y muchas veces están asociadas al mal dormir, ¿okay? El sueño también está afectado por el colchón o el matre. Si el colchón o el matre llevas con él más de 7 años, ya es hora de cambiarlo. Un mal colchón no te va a dar el apoyo a la columna, a tu espalda, a la hora de dormir y pues puede producir hasta alergias, puede producir dolor y esto va a afectar la calidad de tu sueño. Así que procura tener un buen colchón, ¿ok? Evita estimulantes, evita un mal colchón. Lo otro bien bueno que debes hacer es empezar a monitorear la iluminación antes de dormir. Muchas personas antes de dormir ven teléfonos, tablets, este tipo de aparatos, dispositivos, y lo que ocurre es que estos aparatos tienen una frecuencia de luz que se llama la luz azul, y esta luz azul despierta la glándula pineal, que es la que se encarga de manejar la melatonina y otros químicos en tu cerebro, que son los que son el trigger que activa el sueño, ¿okay? Así que evita la luz azul antes de dormir, evita todos los monitores y cualquier lámpara LED. Te afecta el dormir y hace que tu cuerpo piense que estás en medio del día y trata de mantenerte despierto. Y todo esto pues hay que ir creándolo con hábitos gradualmente. Otra cosa que para mitigar eso, una de las cosas que puedes hacer es usar bloqueadores, lentes que bloquean la luz azul. De esta manera, si tienes que trabajar, tienes que ver monitores, no lo puedes evitar antes de dormir, por lo menos ponte estos lentes que bloquean la luz azul, le llaman Blue Light Blockers también, que van a ayudar a prevenir que te mantengas despierto y no agarres ese sueño lo más rápido posible. Así que eso es las recomendaciones que tengo por ahora. Evita la luz, crea un hábito, no lo dejes al azar, evita estimulantes antes de dormir, y esos estimulantes pueden ser químicos, como hablamos ahorita, el café o el alcohol, pero también pueden ser estímulos cognitivos. Yo digo que es más importante poner una alarma una alarma que te avise cuándo dormir que una alarma que te despierta por la mañana. Si tú dependes de la alarma para poder despertarte por la mañana, es otro indicador que probablemente no estás durmiendo suficiente. Y pues trata de evitar eso acostándote un poquito más temprano. Pero tienes que crear el hábito, tienes que ser consistente y recuerda que si no lo haces, tu vida puede estar sufriendo considerablemente, ¿okay? Obesidad, eso está atado a un sinnúmero de condiciones crónicas como diabetes, como problemas del corazón y cáncer, etc. Así que con eso espero que hayan aprendido algo hoy, que hayan disfrutado el video. Espero que se mantengan atentos a este canal. Como les dije, viene otro video relacionado a este tema. Espero que los dos vayan a disfrutar, que estén pendientes de todo. Y los apreciamos mucho y recuerda, vive saludable.